Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el miércoles 11 de febrero de 2026, la 1 de la tarde en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California. Estamos presentes en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras a través de nuestras transmisiones en Internet. Es un día movidito en materia informativa que va desde una campaña nacional para prevenir el brote de sarampión que existe en México hasta esta confusión y por momentos hasta pachanga que hay alrededor de la decisión de cerrar por unas horas el aeropuerto de El Paso, Texas, por razones que todavía no están aclaradas por completo. La maquinaria de propaganda del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump ya quiere aprovechar, de hecho lo está aprovechando este incidente, pues para criticar a el gobierno de México y para seguir con su narrativa del caos que hay en la frontera sur de su propio país. Pero la realidad poco a poco parece imponerse, lo que al principio se presentó y fue destacado inclusive en medios mexicanos. Algunos todavía mantienen la versión inicial de que se trató de un incidente con supuestos drones tripulados por un cartel de narcotráfico de México, pues se ha convertido en lo que le decía, en una pachanga. En la cadena Fox News, que no es para nada lejana ni crítica del gobierno de Donald Trump, al contrario, es uno de los principales propagandistas del gobierno estadounidense, pues acaba de publicar que lo que sucedió en realidad es que pues confundieron un globo de fiesta, a party balloon, con un dron. Era eso, un globo que andaba por ahí volando cerca del aeropuerto. Se pusieron nerviosos, le dispararon con sus armas, no me lo va a creer, pero con láser, que es lo que utilizan para derribar los drones no autorizados, y resultó que era un globo de fiesta. Lo que sucedió y que provocó toda esta confusión. En medio de todo existe esta lucha interna en Estados Unidos, en la política de ese país, entre los supremacistas que cada vez empiezan a perder más el control que llegaron a tener por completo en la narrativa y en la propaganda estadounidense, pues con la realidad, los excesos que cometen en este sentido. No está muy claro qué fue lo que sucedió. Esperaremos que en el transcurso de esta tarde pues se aclare, pero por lo pronto ya Fox News, que le insisto, no suele ser crítica, al contrario de Donald Trump, ya dijo que lo que pasó es que pues confundieron un globo que andaba por ahí flotando desde que se escapó de alguna fiesta, de alguna pachanga, con un dron, y pues eso fue lo que sucedió. La alerta se desató de cualquier manera. Hay mucho enojo en autoridades locales en El Paso, Texas, y también pues mucha confusión entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Le tendremos todos los detalles en los siguientes minutos. Comenzamos. El secretario de Salud, David Kershenovic, aseguró en la conferencia matutina que la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Sarampión está dando buenos resultados. Informó que entre 2025 y lo que va de 2026 se han registrado 9.074 casos en el país, lo que equivale a una tasa acumulada de 6.7 contagios por cada 100.000 habitantes. Este miércoles continúa la campaña de vacunación contra el sarampión en estaciones del metro y en plazas públicas de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que mañana llegarán los 2 buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria que México envió a Cuba. Adelantó que ya se preparan otros cargamentos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, al determinar que no existe amenaza para la aviación comercial. El Pleno del Senado de la República discutirá la iniciativa de reforma que reduce la jornada de 48 a 40 horas a la semana, la cual
no implica la reducción de salarios ni tampoco de derechos adquiridos por las y los trabajadores. Anuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, intervención de 90 vialidades principales de la capital del país con la instalación de 250 topiarios de flores. You know it did, didn't it? Oh, oh yes, how it rained. I said it rained, children. Rain, oh yes, didn't it? Yes, didn't it? You know it did, or didn't it? Oh my Lord, how it rained. You know it rained 40 days, rained 40 nights. To make my garment fit me right. And when I get to heaven, gonna put on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up David in the heat of the day, tune up the harp and begin to play. I know it rained, you know it rained. Escuchamos a una de las leyendas de la música gospel en Estados Unidos. Es Rosetta Tharpe, la hermana Rosetta, también conocida de esta manera, y a quien se le considera como la madre del rock and roll. Ella tuvo mucho éxito en los años 40, en los años 30, con su música de tipo pues religiosa, letras espirituales, interpretadas muy al estilo de la hermana Rosetta, que a quien también se le considera la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos, sobresaliente, virtuosa con la guitarra y con la voz, y que pues está ahora mismo la recordamos por todo lo que implica el día que hoy se festeja. Es el Día Internacional de las Niñas y las niñas y mujeres en la ciencia, y también nos atrevemos nosotros a sumar en todas las actividades de los seres humanos, y no podía faltar la música. La hermana Rosetta era de origen afrodescendiente, afroestadounidense, y pues por ello sufrió todas las limitaciones que había en aquellos años, el apartheid que existía en Estados Unidos y que todavía hay en algunas regiones de ese país, donde no se permitía a las mujeres y los hombres negros pues convivir en los espacios de las personas blancas de piel, y a pesar de estas restricciones se convirtió en un ícono, se convirtió en la inspiración de cantantes que después tuvieron una gran carrera y que fueron muy muy conocidos, como Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y otros, hasta los Rolling Stones también se vieron ahí influidos por Rosetta Tharpe. La escuchamos este mediodía en El Acento, tu punto de referencia, porque también a veces es importante tener un poquito de esta música muy muy movidita. La canción se llama ¿No llovió? Pues todavía no. You know it rained 40 days, rained 40 nights, to make my garment fit me right. And when I get to heaven, gonna put on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up David in the heat of the day, tune up the harp and begin to play. I know it rained, you know it rained. Oh, how it rained, rained too long, all night long. Rain, 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 rain. Didn't it rain? Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto. Por ejemplo, a través de WhatsApp, 55 66 31 24 27, 55 66 31 24 27. Nos puede escribir a @imer_noticias en X y en Threads, en hilos,
o bien a Imer Noticias. Así nos encuentra en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar en X, antes Twitter. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios que trabaja día y noche para mantenerle informada, informade en tiempo real. Aquí en la cabina del estudio C del IMER se encuentra José Luis Plasencia en la operación, Sofía Gutiérrez en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. Funciona la Estrategia Nacional contra el Sarampión. Esta mañana en la Conferencia del Pueblo se presentaron los avances de la Estrategia Nacional para atender el sarampión que lleva a cabo desde hace meses el gobierno de México, concretamente la Secretaría de Salud. Los datos fundamentales son que hay dosis suficientes de vacunas para todas las personas que lo necesiten y no hay una emergencia mayor. El brote está en proceso de ser controlado. La estrategia ha dado resultados y una muestra de ello es que la gran mayoría de los mexicanos no tienen este padecimiento. Si fuera el caso, como se ha pretendido hacerle creer a usted en los medios comerciales, en las redes de internet, pues sería muy diferente la situación. Nuestra compañera Natalia Matamoros tiene los detalles. Natalia, cuéntanos. Buenas tardes. Alberto, muy buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio. El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenovic, afirmó durante la conferencia mañanera que la estrategia de vacunación para combatir el sarampión está funcionando, al revelar que del 2025 a la fecha solo se han reportado 9.074 casos, lo cual se traduce en 6.7 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Indicó que el estado de Chihuahua es la entidad que llegó a concentrar la mayor cantidad de casos. En un día esta región llegó a contabilizar 500 casos. Sin embargo, el brote se controló en esa zona norteña con la aplicación de 1.8 millones de vacunas. Escuchemos. El caso empezó en Chihuahua con casos importados que venían de Texas y a su vez venían de Alberta, Canadá, de poblaciones donde no se habían vacunado. En la actualidad lo que vivimos es una alta movilidad poblacional y entonces precisamente de otros países donde no estén cubiertos o no estén vacunando se puede llegar los casos y contagiar. Ese es un punto muy importante y se refleja en lo que está sucediendo actualmente. Este fenómeno que está ocurriendo en México se está presentando en Canadá, se está presentando en Estados Unidos. Actualmente, la estrategia del sarampión, Alberto, se centra en 7 entidades que registran una tasa mayor al 1% por cada 100.000 habitantes. Jalisco lidera la cifra al sumar 1.245 casos, le siguen Chiapas con 238, Sinaloa con 118, Nayarit con 23, Tabasco con 35 y Ciudad de México con 120. De acuerdo con el reporte estadístico de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados entre 2025 y lo que va de 2026. Por su parte, Ramiro López Elizalde dio cuenta de la cantidad de vacunas disponibles en 21.000 módulos y centros de vacunación habilitados en el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE. Escuchemos. Hoy contamos, como ven ahí, con 28 millones de dosis disponibles, listas para aplicarse de inmediato. Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026. Para que dimensionemos, en un año normal, sin brote, México aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas contra sarampión. La conclusión es que para tranquilidad de todas y todos, tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población. Adicionalmente, se habilitó una plataforma digital titulada ¿Dónde me vacuno?, con mapas e información detallada de los puntos de vacunación y su horario de atención. Por su parte, Zoe Robledo, titular del IMSS Bienestar, indicó que a través de estudios de sangre se detectó que el menor nivel de inmunidad se ubica en la población de 2 a 25 años, que representa el 55%, y de 26 a 30 años, que representa el 47%, la cual debió ser inmunizada en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón. En su intervención, Robledo explicó
que desde el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, la política de salud tenía un mismo esquema. Los niños debían esperar años para vacunarse, pues la primera dosis era suministrada a los 6 meses y la segunda aplicación hasta los 6 años. Eso cambió a partir de 2021 y la primera dosis se aplica a los 6 meses, mientras que la segunda es colocada al año de nacido. Esta estrategia temprana contribuye a cortar las cadenas de transmisión y a levantar un escudo epidemiológico desde temprana edad. Escuchemos. Por eso ahora, en el programa de vacunación universal, la vacunación es al año y 6 meses después, es decir, al año y medio de edad de las niñas y los niños más pequeñitos, que afortunadamente son los más protegidos. Algo importante es que la primera dosis protege muy bien, o sea, la primera dosis es una buena cobertura hasta el 93-95%, pero la segunda dosis es la que nos da una inmunidad hasta el 99% y la de largo plazo. Por su parte, también la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la población mayor de 50 años está protegida y hasta la fecha gran parte de la población está vacunada. Hoy, justamente a esta hora, ella se iba a reunir con gobernadores, iba a establecer una reunión virtual, Alberto, para justamente unificar la estrategia en todos los estados donde hay afectación. Esta es la información que nosotros tenemos sobre este tema, Alberto. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Igualmente, feliz día. Feliz día también para ti. Es importante puntualizar algunos datos que se presentaron en esta conferencia del pueblo. Mire, por ejemplo, la cobertura en la segunda dosis, porque el sarampión necesita dos dosis, actualmente es de 68% en jóvenes de 16 a 20 años. Y esto pues se aplicó en los periodos de Enrique Peña Nieto y el anterior periodo de gobierno. El 55% de la población de 21 a 25 años tiene también ya la cobertura. El 47% de entre 26 y 30 años ya tiene también esta vacunación, y alrededor de 50% en las generaciones vinculadas a los últimos años, a estos últimos años que le menciono, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Es decir, no ha habido desde Ernesto Zedillo, que era presidente de México, no se ha logrado una cobertura completa en este esquema de vacunación, y ahora la estrategia actual que se aplica, la que se aplica en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es corregir estos vacíos históricos en la cobertura de la vacuna contra el sarampión. México cuenta actualmente con 28 millones de dosis de estas vacunas, que son suficientes para atender la demanda nacional y reforzar los esquemas que están incompletos. Esto se suma a los 14 millones de dosis ya aplicadas hasta ahora. No hay desabasto, no hay improvisación como le quieren hacer creer los medios comerciales. Lo que existe es una estrategia que está en pleno funcionamiento. Por lo pronto hay 21.154 puntos de vacunación activos en todo el país. Se pueden consultar en la plataforma dondemevacuno.salud.gov.mx. Se lo repito, donde me vacuno, así todo junto, dondemevacuno.salud.gov.mx. Ahí puede usted consultar en dónde se encuentra uno de estos centros de vacunación para que, si lo necesita, pues acuda a que le apliquen la vacuna. La prioridad son las niñas y niños de 6 meses a 12 años que no tengan su esquema completo. Si recibieron la primera dosis hace 6 meses o más, ya pueden ir por la segunda dosis para reforzar la protección, y también se aplican vacunas a personas de 13 a 49 años de edad que no hayan sido vacunadas. Esto especialmente en los estados que han registrado el mayor número de casos, como Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México. Los casos que se han detectado en su mayoría, como fue el tema en Chihuahua, son por una vinculación con la movilidad de personas a nivel internacional y también personas que no tienen su esquema de vacunación. El mensaje es claro: hay que mantener la calma y acudir a vacunarse si corresponde. La vacuna es gratuita, es segura y es la herramienta más eficaz para evitar contagios y prevenir, para cortar las cadenas de transmisión. Y eso es precisamente lo que sucede
en lugares como Ciudad de México, donde sigue esta campaña intensa de vacunación, de vacunas contra el sarampión. Víctor Raúl Ramírez, cuéntanos qué es lo que sucede, qué has encontrado. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues este miércoles hemos hecho un recorrido por algunos de los módulos de vacunación contra el sarampión que hay en el primer cuadro de la Ciudad de México. Visitamos los que están en las estaciones del Metro Pino Suárez, Merced y Candelaria, y también los que se ubican frente al Palacio de Bellas Artes. En este momento nos encontramos aquí en la plancha del Zócalo capitalino, en donde también se instaló un módulo de vacunación contra el sarampión. Y bueno, pues en estos módulos hemos visto filas de personas que acuden a vacunarse, y algunas de ellas comentaron que decidieron inmunizarse contra el sarampión por prevención, esto para evitar llevar esta enfermedad a sus casas con sus familiares y sobre todo cuando se viaja en el metro, dijeron, en donde tiene uno contacto con muchas personas. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. Sobre todo para la prevención, ¿no? Creo que sobre todo de la parte de la pandemia que hemos vivido, sobre todo el COVID-19, creo que esto nos tiene que ejercer sobre todo pues el prevenir, ¿no? Y sobre todo también el cuidado de su propia salud, ¿no? Si esto del sarampión pues no lo toman en cuenta, entonces pues bueno, a lo mejor algunos no, pero pues para todos pues sí, ¿no? Y sobre todo porque a lo mejor a nivel de población pues tenemos familiares con diabetes o con hipertensión, y pues si queremos muchos a nuestros familiares pues también hay que cuidarlos. Sí, luego andamos en el metro. Exactamente, más en el metro, metrobús y la gran población que somos aquí en la Ciudad de México, entonces sobre todo hay que prevenir. Bueno, porque sé que es una manera de prevención y sobre todo porque también en las noticias nos están pidiendo que nos vacunemos. Más cuando se anda en el transporte público, como en este caso el metro. Así es. Hay mucha gente. Pues sí, es que es un lugar donde confluimos muchas personas. Entonces, pues sí es más fácil contagiarse y mejor vacunarse. Así es que la prevención, esa es la clave. Y bueno, hay que cabe señalar que el horario de atención en los módulos de vacunación en la mayoría de estos lugares es de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, pero también hay algunos que trabajan en horario extendido, que es de las 9 de la mañana a las 11 de la noche, como son los ubicados en el Palacio de Bellas Artes, en el Ángel de la Independencia, en el centro de Coyoacán, en la Basílica de Guadalupe y en el Deportivo Hermanos Galeana, entre otros. Y también hay 2 módulos de vacunación ubicados en la Central de Abastos que operan en horario nocturno. Esto es de las 8 de la noche a las 7 de la mañana del día siguiente, y en todos estos módulos la vacuna es gratuita, por supuesto, y bueno, pues se aplica a personas de los 10 a los 49 años de edad. Y bueno, pues como te comento, estoy aquí en la plancha del Zócalo capitalino. El módulo de vacunación está frente al edificio del gobierno de la Ciudad de México, y en estos momentos pues habrá unas 40 personas haciendo fila para recibir la vacuna contra el sarampión. Ese es mi reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego. Así es que ya escuchó usted, si necesita la vacuna, si no ha completado el cuadro o usted no está en parte de población vulnerable o tiene a sus hijos e hijas menores de edad y tampoco han recibido el cuadro completo, la recomendación es ir a vacunarse y prevenir el contagio del sarampión, que es un padecimiento extremadamente muy alto en los niveles de contagio. Se descarta pedir a turistas la vacuna contra el sarampión en el Mundial. Esta es una de las inquietudes que surgieron en la conferencia del pueblo esta mañana y que también ha estado ya presente y va a seguirlo en la medida que se acerca el momento que se ponga en marcha el Mundial de Fútbol 2026 en junio de este año. Hasta el momento, dijo la presidenta Sheinbaum cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que México pidiera como requisito a los visitantes, a los que asistan a este Mundial de Fútbol, que se vacunen contra el sarampión. Hasta el momento, dijo la presidenta, no se ha considerado pedir un certificado internacional de vacunas para las personas que vengan a este encuentro deportivo. La estrategia funciona, reiteró la presidenta Sheinbaum, y por ejemplo ya se logró controlar el brote en Chihuahua. Vamos a escuchar a la presidenta de la República. Que las personas que viajen a México ahora con el asunto del Mundial tengan este requisito de la vacunación de sarampión. No se ha considerado una situación de este tipo, y en todo caso
lo valorará la Secretaría de Salud. Pero estamos seguros que se va a controlar el brote. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en Chihuahua. O sea, ya tenemos el ejemplo de Chihuahua, en donde fue el primer brote y se controló. ¿Con qué estrategia? Principalmente la estrategia de que ahí donde había una persona infectada, enferma con el virus, a 25 cuadras a la redonda se vacuna, se va casa por casa vacunando. Esa es una estrategia que se conoce en México desde hace muchos años, lo saben todas las secretarías de salud y se realiza. Entonces ya lo hicimos en Chihuahua. Entonces estamos seguros que lo podemos hacer en todos lados. Entonces nada más, pues hay que estar muy coordinados para poderlo hacer, pedirle a la gente que guarde la calma, que la mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse. Con información muy, muy clara y vamos a seguir dando información. Hoy me preguntaba una persona en la mañana que trabaja aquí en Palacio Nacional si la vacuna del sarampión es la que deja la marquita. No, esa es otra vacuna. No deja marca, es una inyección normal, porque luego también pues se generan toda clase de información en las redes sociales. Entonces ya lo hicimos en Chihuahua, ya lo controlamos en coordinación con el gobierno del estado. Lo vamos a hacer en todos lados. Es nada más cuestión pues de mucha coordinación, mucho trabajo y la información clara. También hay inquietudes acerca de si se logrará controlar el brote de sarampión cuando inicie o antes de que inicie el Mundial de Fútbol. Esto dijo la presidenta Sheinbaum. Bueno, cada enfermedad tiene su procedimiento. Lo que vamos a hacer pues es una campaña intensiva de vacunación para que pues no haya ningún problema. Pero sí es muy importante esto de que la mayor parte de la población ya está vacunada. Y esta idea de que en el periodo del presidente López Obrador no se vacunó a nadie y que en este mismo estudio que se ve, que es del Instituto Nacional de Salud Pública, pues se ve que hay una prevalencia de vacunación muy alta en los niños y niñas de 0 a 7 años, pero estamos con las campañas de vacunación. Por ahora se descartan también entonces acciones extraordinarias de cara al Mundial. No se ha considerado en este momento. Ahí pues lo que sucede con el Mundial de Fútbol. En Chihuahua es el lugar donde se concentró el mayor número de casos de sarampión. Este brote que inició de acuerdo con las pesquisas que se llevaron a cabo desde el año pasado por el contacto de las personas que lo desarrollaron, este padecimiento, con otras que no estaban vacunadas y que habían sido contagiadas. En ese lugar existe una alta movilidad de personas, tanto los que van hacia Texas, hacia Estados Unidos, los que van y vienen, como los jornaleros agrícolas que llegan a trabajar en los campos de cultivo de esa entidad, así como la existencia de comunidades de población que tienen un tipo de religión que no les permite o más bien les prohíbe el vacunarse. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación en Chihuahua? Nos enlazamos con la doctora Irma Leticia Ruiz González. Ella es subsecretaria de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud en Chihuahua. Doctora Irma Leticia, buenas tardes. Gracias por este enlace. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu público, a la orden. Aquí estamos para poder difundir información importante para el cuidado de la salud, por supuesto. Claro que sí, y la idea de entrada, doctora Irma Leticia Ruiz González, es saber cómo se encuentra en este momento el estado. Actualicen los datos si nos hace favor. Con todo gusto, pues al día de hoy en Chihuahua hemos registrado ya desde que inició el brote en febrero del 2025 4.504 casos de sarampión. Afortunadamente en lo que va del 2026 solo tenemos 11 casos registrados. Nuestro momento más difícil fue el año pasado, en abril del año pasado, en 2025, en donde tuvimos a la semana 308 casos registrados de sarampión. Esa fue nuestra semana más alta y pues al día de hoy, pues prácticamente a la semana estamos registrando ya en las últimas 2 semanas un caso a la semana. Esto nos ha dejado un muy bajo
transmisión de esta enfermedad. Y bueno, pues hemos visto cómo este comportamiento de casos es basado en la cantidad de vacunas aplicada, en que la población se haya acercado a esa vacunación, a las escuelas se les haya acercado, se les haya pedido una revisión de cartillas para tener coberturas completas. Y bueno, esa oportunidad en que toda la población se acercó y ya prácticamente tenemos más de 1.179.000 vacunas aplicadas en el estado de Chihuahua luego de este brote tan intenso que tuvimos. Ahora bien, una parte de las razones, o una de las razones por las cuales se tuvo este nivel de casos de sarampión en Chihuahua, es porque existen comunidades que no se vacunan por una cuestión religiosa o de costumbres. En estas áreas, ¿qué ha sucedido? ¿Han logrado convencerlos de que se apliquen la vacuna, doctora? Pues mire, hemos estado monitoreando ese comportamiento desde el inicio del brote. Hemos estado revisando cuál es la etnia o el grupo en el comportamiento. Prácticamente los primeros meses que tuvimos el brote, febrero, marzo, abril, mayo, esta comunidad pues sí tuvo un buen número de contagios, un porcentaje sí se quiso vacunar a pesar de que acercamos a cada una de las comunidades, otro porcentaje no, dejó que se adquiriera a lo mejor una inmunidad natural que no es la recomendable para el público porque a la larga puede traer, incluso dice la literatura, la evidencia científica, que puede traer consecuencias el sarampión después de 10 años, principalmente a los niños. Entonces, esta comunidad, pues prácticamente todos los susceptibles, le llamamos nosotros, o todas las personas a contagiar, se contagiaron. Las que no, sí se vacunaron, porque estamos observando que los contagios prácticamente en el 90%, poco más del 90% son personas no vacunadas, pero luego pasa a la comunidad en general, pasa a un grupo muy importante que también es difícil por las zonas que ellos están y la gran movilidad que tienen, que es estos campos, como bien lo mencionabas, Alberto, de jornaleros agrícolas. Esta gran movilidad en la que una semana están en una comunidad, otra semana están en otros campos y a la siguiente semana se regresan a sus localidades, a sus comunidades a festejar algún momento con la comunidad. Entonces, esta gran movilidad de esta población, de estas comunidades de pueblos originarios, pues es donde tuvimos la complejidad más grande para poder vacunar, para poder interceptar, para poder localizarla, porque la verdad es que sí tuvimos que acercarnos a los municipios, acercarnos a los empleadores, para poder, no nada más la persona que trabaja, sino también las familias completas pudieran estar vacunadas. Y de esa forma, esta vacunación tiene que ser con estrategia, con táctica, para que en el menor tiempo posible se vacune el mayor número de personas, porque a lo mejor no somos tantos vacunadores, no somos tanto personal de salud para llegar a cada una de las casas, pero por eso tiene que llegar con una estrategia muy establecida y por supuesto con política pública, como en este caso lo hizo nuestra gobernadora, nuestros secretarios, el de Educación, el secretario de Salud, que lograron una política para poder revisar las cartillas antes de ingresar a las escuelas en septiembre del año pasado, y agosto fue el mes donde más número de personas vacunamos. Agosto del año pasado, con esta política pública, este llamado a las escuelas a revisar cartillas, fue donde se nos incrementó en mayor volumen el número de vacunas, llegando a más de 300,000 vacunas en un mes. Y finalmente, doctora Irma Leticia Ruiz González, subsecretaria de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud en Chihuahua, ¿qué es lo que sigue en adelante? Se decía en la conferencia del pueblo esta mañana en Palacio Nacional que el brote estaba prácticamente controlado, pero no sé si esto implique que ya se deje de hacer las acciones que se han tomado hasta este momento, doctora. ¿Qué sigue? Por supuesto que no hay que dejarlo. Tuvimos en Chihuahua un reto histórico, tenemos en México un reto histórico, que es el controlar este brote de sarampión y volver
contener y tener el sarampión fuera de nuestro territorio. Nosotros seguiremos vacunando, todavía tenemos casos, uno que otro caso por goteo le llamamos nosotros. El objetivo es continuar, pero no nada más es esta enfermedad, son muchas otras también prevenibles por vacunación. El reto es incrementar estas coberturas de vacunación en nuestro país, en nuestro estado, y proteger a esa población más vulnerable con esta acción tan sencilla de salud pública, de prevención, que es el acceso a la vacunación gratuita. Es un reto para todos los países, es un reto para Chihuahua, es un reto para nuestro país, y así seguiremos con esa voluntad y ese camino y esa visión para lograr que toda nuestra población recupere la confiabilidad a las vacunas, recupere la confianza y recupere la posibilidad de mantener su salud, mantener la salud de los suyos con esta acción tan simple. Pues seguiremos en contacto, si nos lo permite, doctora Irma Leticia Ruiz González, para saber qué novedades hay y finalmente que se logre controlar este brote por completo. Gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias, doctora. Un gusto, muchísimas gracias, Alberto, y saludos a todo tu público. Hasta luego. Saludos también para usted. Es la subsecretaria de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud en Chihuahua, y estos datos, pues se llegó a tener más de 300 casos por semana y ahora se tiene uno, lo cual indica justamente el nivel de esfuerzo que se ha hecho para vacunar a toda la población que lo requiera, pero pues eso no significa que se baje la guardia, para, si me permite el término, porque todavía las condiciones no han cambiado por completo. Sí, algunas comunidades religiosas, como pueden ser los pueblos, las comunidades de menonitas y otras religiones, e inclusive algunas comunidades de pueblos originarios, pues son resistentes a aplicarse la vacuna, pero pues como bien nos decía nuestra entrevistada, la doctora Ruiz González, pues en esos casos, pues ni modo, lo que sucedió fue la inmunización natural, lo que le llaman en los médicos, y la inmunización de rebaño. Seguiremos pues en el tema. Seguirá el apoyo humanitario a Cuba, afirma Sheinbaum. Pero ahora vamos a otras noticias también muy importantes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que mañana van a llegar los 2 barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria que México envió a el pueblo de Cuba, a los cubanos. Ya se preparan otros cargamentos. La presidenta también destacó la convocatoria que han hecho organizaciones de la sociedad civil para recabar ayuda y que se envíe a los cubanos. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Llegan mañana, regresa el barco y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando. Sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres, pues si lo pueden entregar también se envían. Sí, hay organizaciones que están llamando a esta colecta. Nosotros todavía no lo hacemos porque estamos enviando pues lo que teníamos, además del apoyo que normalmente se da a través de Amexid. Y ya en todo caso, pues que busquen pues vamos a dar a Secretaría de Gobernación, vamos a dar un enlace para que puedan tener estos grupos algún enlace con el gobierno, por si hay espacio en lo que se envía para que se pueda enviar. Las organizaciones que llevan a cabo este acopio, pues lo hacen en varias partes de la República Mexicana. Por ejemplo, en Ciudad de México, le podemos comentar que el colectivo de solidaridad militante Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, tienen una convocatoria para juntar ayuda, donar ayuda humanitaria, comida, comida, otros pertrechos de uso doméstico, como puede ser ropa, pañales, en fin, medicina, también medicina es importante. Todo esto se envía a el pueblo cubano. Se va a instalar un centro de acopio en la Plaza de la Constitución del 14 al 22 de febrero, de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde en esos días. Se reciben víveres como leche en polvo, aceite, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, atún en lata o en sobre, sardinas, espagueti y otros alimentos. Se pide también material quirúrgico, medicinas como insulina, jeringas, complejo B, diclofenaco, paracetamol, entre otros. Es la ayuda que solicitan estas organizaciones que van a
a tener estos centros de acopio en el Zócalo de Ciudad de México del 14 al 22 de febrero entre las 11 y las 6 de la tarde. En este contexto, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum también aclaró que los vuelos comerciales de México a Cuba siguen en operación. Por cierto, los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido, ellos cargan su turbocina aquí en el país. Eso es importante que se conozca. ¿No hay problema que México pueda ayudar en ese sentido? No, porque se carga de aquí y son vuelos que llegan allá. No está prohibido volar a la isla. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el tema es bien sencillo. Por la situación geográfica de México, los aviones se pueden ir cargados por completo de turbocina y no necesitarían recargar el combustible en Cuba una vez que aterricen en La Habana. Esto, por supuesto, pues es parte de las operaciones que existen en Cuba a propósito de toda esta condena que ha habido en medios comerciales de comunicación que no están de acuerdo en que se ayude a los cubanos, no al gobierno de Cuba, a los cubanos que están en una circunstancia verdaderamente grave, donde allí, y es que también es cierto, hay una circunstancia cada vez más fuerte. Nuestra compañera Verónica Basurto nos cuenta lo que se vive en Cuba. Cuba enfrentó este martes un apagón en más del 64% del país durante el horario de mayor demanda, una cifra récord en la crisis eléctrica que atraviesa la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que al menos 6 de las 16 unidades termoeléctricas operativas están fuera de servicio por averías o por mantenimiento, incluidas 2 de las 3 plantas más grandes, lo que reduce considerablemente la capacidad de generación del país. Otra parte importante del sistema, la denominada generación distribuida mediante motores, lleva semanas paralizada debido a la escasez de combustible derivada de las presiones y sanciones internacionales. En el campo del combustible necesario para la maquinaria agrícola ha comenzado a escasear y las mulas han vuelto a hacer el trabajo de las máquinas. En los hogares, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, el consumo de leña para calentarse y cocinar ha aumentado un 27% y el uso del carbón se ha disparado en un 66% entre 2022 y 2024. Por su parte, el gobierno chino dijo estar dispuesto a apoyar firmemente a Cuba frente a los problemas que padece por escasez de combustible. La Cancillería china informó que están diseñando ya un plan de suministro de turbocina para garantizar que los vuelos internacionales no se detengan. Beijing ha enfatizado que este apoyo busca estabilizar la conectividad aérea, un factor vital para evitar el colapso total de la economía insular. Este martes, la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez alertó que la estrategia del presidente Donald Trump contra Cuba se asemeja mucho a la que aplicó hace unos meses Netanyahu en Gaza: ahorcar, matar de hambre y luego disponer del territorio como si fuera un rescate. Agregó que Trump planea construir hoteles y departamentos de lujo en Gaza. Dijo que sus empresas familiares ya están en toda esta región, están listas para entrar al enclave palestino, así como los gigantes transnacionales que están listos para entrar en Venezuela, recién doblegada, y se lamen los bigotes con Cuba. Para Imer Noticias, Verónica Basurto Gamero. Y pues sí, la verdad, se lamen los bigotes y también se relamen los bigotes y otras cosas. Aquellos que están muy contentos con este bloqueo brutal que se aplica, se endurece en contra de los cubanos y que han navegado durante años con la bandera de ser demócratas, democráticos y también liberales. Aunque esto, como bien los ha identificado Federico Bonazo en su cuenta de X. Federico Bonazo es un analista también que colabora aquí en Imer Noticias de vez en vez, pues les llama fascistas de closet. El acento a su lado. Estamos realmente felices, brincamos de alegría porque Azul Alzaga se encuentra con usted y con nosotros. Azul, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Alberto, muy contenta de platicar contigo y con la audiencia del INEGI. Oye, Azul, qué tema este de la vacuna. Mucha información equivocada, mentiras se han dado a conocer, pero lo importante es lo que se ha señalado esta mañana. No sé tú qué pienses. Son 130 millones de mexicanos y 9,000 casos confirmados, 28 lamentables fallecimientos. Es un número mínimo y va en sentido contrario de esta narrativa que se ha querido crear de que hay una emergencia a nivel casi como de la COVID-19. ¿Tú cómo lo ves, Azul? Sí, creo que tienes razón. Lo primero que hay que hacer es dimensionar y creo que con estas cifras que das queda muy claro, digamos, en dónde está el tema de la transmisión del virus de sarampión en este momento en el país, que además se está atendiendo, pero creo que lo más importante es ubicar el hecho de que no hay punto de comparación ni puede ser un referente la pandemia de COVID-19. O sea, todos entendemos que eso nos dejó marcados a toda la población con un miedo tremendo por lo que significó, pero ahí hay que entender cuál era el punto de partida y eran dos. Por un lado, el hecho de que nadie estaba inmunizado para defenderse de ese virus, que es una situación muy distinta a la que ahora estamos viviendo, porque en realidad nosotros venimos de una historia en donde sistemáticamente la vacuna contra el sarampión se aplicó a toda la población de manera universal hasta el punto en que se quedó fuera, digamos, de los virus que se transmitían en nuestro país y que regresa en la medida en que justamente empieza a bajar la consistencia en la vacunación, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra, bueno, lo otro que decíamos, un sistema de salud cuando entra COVID-19 totalmente desmantelado en las peores condiciones posibles para hacer frente a un reto de esa dimensión y que ahorita, digamos, no estamos en donde aspiramos a estar, desde luego, pero sí tenemos un sistema de salud mucho más organizado, mucho más puesto para atender a una población que, por otro lado, desde el punto de vista de las autoridades, hay también un otro nivel de coordinación entre instituciones de salud y entre los estados y la federación, que creo que eso también es muy fundamental, Alberto, esto que se planteaba en la mañana en la conferencia matutina de necesitamos hacer un solo plan, una sola coordinación y a partir de eso movernos, ¿no? Que de pronto creo que también el hecho de que se generaran algunos vacíos en la información, pues dan pie a que se den fenómenos como los que estamos viendo, que sabemos, lo hemos platicado aquí 1,000,000 de veces tú y yo, hay agendas, ¿no? A las que atienden estas campañas de desinformación, pero esas campañas también pueden pues tener más terreno abonado en donde se generan vacíos. Hubo hubo unos días en donde eso sucedió, donde los estados empezaron a comunicar cosas unos distintos de otros y también estrategias y tal, y creo que justo lo que hoy se hace es poner, digamos, sobre la mesa la necesidad y la coordinación para que esta dinámica vaya en un solo sentido a nivel nacional. Ahora, una dinámica que déjame regresarme al punto de que se da sobre la base de que la mayor parte de la población está vacunada, entonces tampoco hay razón para el nivel de alarma que se está generando. La población tiene cuando menos una vacuna. ¿Dónde es que se presenta, digamos, la diferencia entre algunas partes de la población o unas generaciones con respecto a otras? En la segunda vacuna, que es el refuerzo y que es la que, digamos, cierra el ciclo de la vacunación. Y ahí es muy interesante, Alberto, que hoy nos enteramos que por eso no es una casualidad, digamos, la población que ahora es la objetivo y la que es prioritaria, por un lado los niños y por otro lado de la población de 13 a 49 años, que son aquellas generaciones que en distintos sexenios empezó a caer porque la vacunación, no porque no hubiera vacunas, sino porque
pues la gente se empezó a confiar, ya no había el virus, etcétera. Y bueno, sí hay que ver, ¿no? O sea, desde Cedillo empieza a bajar, con Fox baja más, tienes con Calderón 50% de esa población que tenía 6 años, que era donde se ponía la segunda vacuna, que ya no se vacunó y que ahora entonces podría ser aquella que está necesitando un refuerzo, ¿no? Y así en todos los sexenios. O sea, es decir, ¿cuál es el gran mito, que es lo que ahora se quiere explotar? Que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y en esta se descuidó la vacunación. Esto no es así, digamos. Ahorita se está corrigiendo una cosa que se viene acumulando de varios sexenios. Y más allá de responsabilidades, pues eso también nos explica por qué unas poblaciones son más prioritarias que otras en este momento para ser vacunadas, porque aquellos que ya tienen 50 años y más, pues muy seguramente sí fueron vacunados porque corresponden a la estadística donde se alcanzó muchísimo mayor nivel de vacunación en el país, ¿no? Y además hay una especie de coincidencia, no sé cómo tú lo veas, Azul. Estos números que se han dado a conocer esta misma mañana del declive en el nivel de la población que fue vacunada, que se llegó hasta el 50% en el periodo de Calderón Hinojosa y que empezó prácticamente al terminar el sexenio de Cedillo, coincide con el proceso de privatización del sector público de salud, Azul. Es correcto, es un elemento que no puse ahorita que estaba planteando el análisis, pero sí tienes toda la razón. O sea, hay varias cosas que son estructurales y otras que tienen que ver con que además pasó en blanco medio porque también pues ya se había erradicado la incidencia de ese virus, ¿no? Pero realmente si hubiéramos tenido una situación como la de ahora, ¿qué tan posible hubiera sido que el sistema de salud reaccionara a ella? Que es lo mismo que nos preguntamos siempre con el COVID-19 también, ¿no? O sea, ¿cómo nos hubiera ido cuando tenías todo un sistema de salud, pues más bien decantado hacia la privatización? Pues qué terrible, porque quien no tuviera dinero no hubiera podido hacer frente a eso. Y lo mismo sería ahorita, aunque vuelvo a lo mismo, en otras condiciones, otro es el panorama y por eso también me gustaría reforzar el mensaje de que no debe de haber alarma con respecto a lo que estamos enfrentando, que además, pues digamos, no hay preocupación, sino ocupación, ¿no? Sobre este tema. Y además el dato que también se planteaba hace un ratito en la mañanera, en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum Azul Alzaga, si no hubiera habido este nivel de vacunación histórico con todos estos bemoles que ponemos en la conversación, inclusive el número de casos, decía el secretario de Salud, hubiera sido exponencialmente mayor. Se hablaría de millones, millones de mexicanos contagiados y nada más recordar el dato. Hay 28 personas que han muerto por esta enfermedad. Antes de este brote, las personas que murieron por no tener vacuna fueron 5,000. Esta proporción es importante tenerla siempre presente, Azul. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, dos cosas. Una, la noción y la certeza de que la vacuna hace toda la diferencia. Y dos, la capacidad de respuesta. Y ahí Chihuahua es un gran ejemplo, ¿no? O sea, que otra vez nos remite a eso de qué hubiera pasado si estuviéramos en ese sistema privatizado. Bueno, pues a lo mejor no hubiéramos tenido esa capacidad de respuesta en Chihuahua, que fue muy inmediata y que a la vuelta de unos meses muy rápidamente se revirtió, ¿no? La tendencia de crecimiento que hubo ahí. Y nada más recordar ya para cerrar Azul Alzaga, pues lo que sucedió también en Veracruz, donde se empezaron a aplicar vacunas a todo mundo, pero les ponían agua en el periodo de Javier Duarte, según se denunció en su Así momento. es, Bueno, así es. exactamente, ese hubiera sido parte del destino. Azul Alzaga, muchas gracias por este enlace para la audiencia de Imer Noticias. Siempre es un gusto, Alberto, platicar contigo y con tu audiencia. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y nos vemos en la noche, te vemos todo mundo en la noche en punto de referencia a partir de las 9. A partir de las 9, que recordemos ya cambiamos de horario. Perfecto, ahí estaremos. Gracias, Azul Alzaga. Gracias a ti, Alberto. Abrazo. Abrazo igual. Nuestra compañera periodista Azul Alzaga, ella es conductora del espacio estelar de la televisión pública se llama Punto de Referencia, donde yo tuve una participación y ahora de vez en cuando me doy mis vueltitas.
A propósito de esto que hablamos de la vacunación, existe información que es importante aclararla. Por ejemplo, nos escribe Said Hernández y nos dice que tiene la vacuna que le pusieron hace 24 años, que tenía 6 años de edad, y la pregunta es si la vacuna es para los que no cuentan con esquema o para los que ya fueron vacunados. Por lo general, la vacuna es para quienes no tienen el esquema completo, Said Hernández, que no le pusieron ni una o ninguna de las dosis. Y la idea también es privilegiar a esta población que no cuenta con la vacuna. No pasa nada si se la pone otra vez, igual alguna reacción como con cualquier otra vacuna, pero la recomendación es pues dejarle el espacio a quienes no tienen ninguna de las 2 dosis de la vacuna contra el sarampión. Así es que pues ahí está este dato. Al final del día lo que puede hacer es acercarse Said Hernández a algún módulo y hacerle esta pregunta, pero le insisto, si ya está la vacuna puesta, si ya le pusieron la vacuna, pues no necesita otra, ya no, porque una ya tiene la vacuna, la inmunización, y 2 también para las personas de cierta edad, que por lo que leo no es su caso, Said Hernández, pues ya en algún momento hubo algún contacto con el virus del sarampión y esto generó lo que se llama la inmunización de rebaño, el contagio que se da de una enfermedad. Recuerde usted que en el caso de los virus así es como funciona. Los virus, una vez que se desarrollan, pues quedan en el cuerpo humano, ya genera los anticuerpos para evitar que vuelva a haber este padecimiento. De cualquier manera, Said, muchas gracias por la comunicación y saludos también. Nos envía saludos desde Chicoloapan, Estado de México. Pues saludos desde acá, desde el pueblo de Joco, en el sur de la capital del país. Y también nos escribe Saúl Rubiela y pues nos dice que según él el cubrebocas no sirve más que nada más que lo que un médico que lo utiliza. Yo le recomiendo con todo respeto, que no haga caso de TV Azteca, no se concentre en las redes sociodigitales, hay otras alternativas de información. No es verdad lo que usted nos comenta, eso es una absoluta mentira que forma parte de esta estrategia de mentir, de crear la narrativa del caos para asustarle, para meterle miedo y con ese miedo pues hacerlo más propenso a creer cualquier cosa. Que esa es la estrategia que sigue TV Azteca, que sigue Milenio, que sigue Televisa, que sigue Reforma, por supuesto, y otros periódicos en la República Mexicana, otros medios de comunicación. Mentir para crearle miedo y con esto facilitar lo que ellos creen que puede ser una especie de sensibilidad a alternativas políticas o económicas que le favorecen a los que provocaron una profunda desigualdad en México, a los que provocaron, por ejemplo, que haya tantas personas que no tengan vacuna porque pues decidieron no aplicarlas por las razones que usted quiera. La más clara es pues por corrupción, y también aquellos que se benefician con que usted tenga miedo. Recuerde que es importante tener toda la información y yo le recomiendo, si usted quiere atender esta recomendación, adelante. Si no, pues ni modo, no haga caso de las mentiras de los medios comerciales. No es cierto lo que usted nos ha mencionado. Vamos a hacer una pausa. Dentro de un ratito vamos a conversar con uno de los fundadores de este grupo que se llama Botellita de Jerez. Vamos a conversar con el director de la película Un Día Sin Mexicanos a propósito de una propuesta de debate, de conversación política, social y muy ad hoc en estos tiempos que se va a dar aquí muy cerquita del Imer en Coyoacán. Ya le contaremos. Esta canción es una de las del género del llamado guacarrock. Así le llamaron en los años 80. La interpreta Café Tacuba. Ese día pasaba normalmente cuando su padre atacóla de repente. Violóla con un deseo demente y ella quiso morirse en ese instante. Mató a su padre cuando este la seguía, mientras su madre con su hermano le ponía. Pensó que ayuda jamás encontraría, hasta que al fin halló policía. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx.
Regresamos a El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo, se puede comunicar con nosotros a WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. También nos puede enviar mensajes a @imer_noticias en X y en Threads, en Hilos o en Imer Noticias. Así nos encuentra en Instagram y en Facebook. Estamos a la espera de sus comunicaciones. Se reabre el aeropuerto de El Paso. Esta es una historia de la paranoia, la confusión, la confrontación, los enfrentamientos que hay entre los distintos grupos políticos en Estados Unidos y que tienen repercusiones pues a este nivel. Anoche, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una orden para restringir y detener temporal e inmediatamente todos los vuelos hacia y desde El Paso, Texas, y también a una zona del sur de Nuevo México. La prohibición, las restricciones fueron durante 10 días. Según el sitio de internet de este regulador aéreo de la Administración Federal de Aviación, esta interrupción de operaciones aéreas se debía a razones especiales de seguridad. No especificaron cuáles. Sin embargo, esta misma mañana, la misma Administración Federal de Aviación estadounidense levantó este cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso al determinar que no existe una amenaza para la aviación comercial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí empezaron las confusiones y las versiones encontradas. Por ejemplo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que este cierre se debió a que se detectaron drones de un cartel de narcotráfico. Escribió en su red en X. La Administración Federal de Aviación, así escribió Sean Duffy, y el Departamento de Defensa actuaron rápidamente para abordar lo que llamó una incursión de un cártel con drones. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. En esta misma tesitura, con esta misma línea de narrativa, al comparecer ante el Congreso de Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi esta mañana en el Congreso dijo que fuerzas militares estadounidenses están derribando drones presuntamente operados por cárteles mexicanos. Vamos a escucharla. Citizens and law enforcement officers have both been endangered. Tanto los ciudadanos como las fuerzas del orden se han visto en peligro por la retórica imprudente. Hasta ahora hemos realizado docenas de arrestos en Minneapolis y sus alrededores, y muchos de ellos podrían haberse evitado simplemente cumpliendo con la ley federal. Por supuesto, nuestros esfuerzos van más allá de nuestros centros urbanos. Estamos asestando golpes cruciales contra organizaciones terroristas como Mara Salvatrucha 13, Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y Antifa. Y mientras estamos aquí sentados, creo que ya han visto las noticias de esta mañana. Las noticias informan que nuestros militares están derribando drones de los cárteles. Eso es lo que nos debería importar a todos ahora mismo, proteger a Estados Unidos. Pues eso es lo que dijo la fiscal Pam Bondi, que era necesario concentrar la atención pública en este tema. Sin embargo, la congresista demócrata por Texas, Jasmine Crockett, dijo que el cierre temporal del aeropuerto en El Paso no se debió a la presencia de drones de cárteles, sino a un desacuerdo con el Departamento de Defensa por el uso de aeronaves militares no tripuladas. Vamos a escucharla. Solicito el consentimiento unánime para que se registre la reapertura del espacio aéreo de El Paso, después de que la Administración Federal de Aviación rápidamente levantara la restricción de vuelos de 10 días. Esto fue publicado por el Texas Tribune el 11 de febrero de 2026 y dice que se debió a un conflicto con el Departamento de Defensa sobre el uso de aeronaves militares, no provocado por drones de cárteles mexicanos. Y es que esto que señala la congresista Crockett coincide con la versión de varios medios de comunicación estadounidenses como The Wall Street Journal, la agencia AP, The New York Times, la cadena de televisión CBS, entre otros, que aseguran, y CNN también, aseguran que el espacio del cierre aéreo fue porque el Pentágono decidió probar un láser para derribar drones que son utilizados para diversos
propósitos y pues empezó a hacer las pruebas y no le avisó a la Administración Federal de Aviación, que de inmediato reaccionó. Entonces, pues esta es parte de lo que también está en el escenario, que el Pentágono decidió hacer estas pruebas para derribar drones. Algunos inclusive pues lanzó los drones, los lanzó para poderlos derribar con un arma de láser y no le avisó a la autoridad aérea, que ante esta alarma pues decidió suspender las operaciones en el aeropuerto, en el espacio aéreo de El Paso y el sur de Nuevo México. La situación, las confusiones llegaron a tal extremo que la cadena Fox News, que es la favorita, que es la propagandista de Donald Trump, dio a conocer hace una hora más o menos que en realidad lo que sucedió, y esa es otra versión, según Fox News, lo que sucedió es que el ejército, el Pentágono, pues, lo que hizo fue derribar lo que se confirmó como un globo, es que es balloon, un globo de fiesta que se le escapó, ahí a alguien que andaba de pachanga se le escapó este globo, lo vieron, le dispararon con su láser ahí como si fuera la guerra de las galaxias, lo derribaron y mientras tanto pues se causó la alarma y se cerró el espacio aéreo de El Paso, Texas, de Nuevo México. Se desató una alarma nacional. La fiscal Pam Bondi empezó de inmediato a utilizar este tema como estrategia de propaganda en contra de la actividad en México, en contra de nuestro país. El operador también del espacio aéreo, ahorita le digo, el Sean Duffy, el secretario de Transporte, de inmediato se sumó a esta misma versión de que había habido una amenaza de drones de carteles de narcotráfico y por eso habían cerrado la aviación comercial, algo que no sucedía desde el ataque a las Torres Gemelas en 2001 en Nueva York. Y todos los medios en México desatados aquí diciendo que había drones del carteles de la droga mexicanos que estaban invadiendo el territorio mexicano. Y al final del día, una cadena trumpista, como es Fox News, dijo, pues lo que derribaron fue un globo de alguna fiesta que se les escapó a algún niño, a algún chamaco, y pues les causó toda esta alarma. Al final, lo que queda en el escenario es esta confusión. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de México va a averiguar qué fue lo que realmente sucedió. Vamos a escucharla. El espacio aéreo mexicano no se cerró, se cerró el espacio aéreo de Texas. Sacó hace rato un comunicado, me lo pasó ahorita Belmont, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, de que ya reanudaron con normalidad las actividades. Y bueno, vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron. No hay más información, dijo la presidenta Sheinbaum. No hay ninguna información. Están allá el general secretario y el almirante secretario, viajaron ayer. Es una reunión de varios países con el Comando Norte y también el secretario de Seguridad va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya estaban planeadas. ¿Las reuniones serían entonces el día de hoy, el fin de semana? El día de hoy, en el caso del general y el almirante secretario, es una reunión, repito, con el Comando Norte y son muchos países, no solamente México, al que fueron invitados. Y mañana viaja el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y va a tener una serie de reuniones, regresa el viernes. Bueno, la reunión de los secretarios de Defensa y Marina fueron invitados en particular, junto con otros países, a una reunión. Van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos, defensa de la soberanía. Y van a escuchar pues de qué se trata la reunión, ya les informaremos en su momento. Y el secretario de Seguridad. Bueno, esto que escuchaba no se refería a lo que yo le contaba, es más bien una información de la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito del viaje de parte del Gabinete de Seguridad a un encuentro internacional en Estados Unidos con el Comando Norte de Seguridad de ese país. Al final del día, lo que sucede, lo que prevalece es todavía la confusión respecto al cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas. Nos enlazamos con Josué Esquiveles, reportero de Noticias Telemundo en Texas. Josué, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Te saluda Alberto Nájar.
Hola Alberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Pues vaya confusión la que se ha dado alrededor de lo que aparentemente sucedió con el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas. ¿Cómo se encuentran actualmente allá en Texas después de esto que ha ocurrido? Mira, definitivamente un operativo el que se llevó y un caos, mejor dicho, en el aeropuerto desde horas de la madrugada. Nosotros llegamos a eso de las 3 de la mañana al aeropuerto y ya te imaginarás, era una enorme cantidad de personas las cuales pues estaban a la expectativa de qué era lo que iba a suceder con sus vuelos, porque pues la Agencia Federal de Aviación había mencionado que el cierre iba a ser por 10 días. Imagínate, había muchas de las personas que tenían ya planes desde hace varios meses de vacaciones con sus familias, entonces prácticamente les dicen pues no pueden volar por 10 días, y obviamente es cuando comienza ya pues a generarse esta preocupación de si había algún riesgo, obviamente en la frontera por estar cercanos con México. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Posteriormente el gobierno federal, fuentes oficiales confirmaron a NBC News que en efecto todo pareciera indicar que podría tratarse de drones por parte de cárteles mexicanos, aunque es algo importante de mencionar, Alberto, es de que por ahora el Departamento de Guerra de los Estados Unidos no ha confirmado esa información. Y obviamente a raíz de redes sociales, a través de las redes sociales, hemos estado viendo mucha información, pero es importante pues estar a la espera de que diga el gobierno federal con exactitud para determinar pues qué fue lo que llevó pues a todo este operativo y todo este caos que se vivió en el aeropuerto del Paso. Sí, porque otros como The New York Times, como CNN, como inclusive la CBS han señalado que en realidad se trató de una operación que hizo el Pentágono y no le avisó a el departamento a la agencia de control aéreo en Estados Unidos. Pero pues como tú bien señalas, habrá que ver que ya que se aclaren las próximas horas qué fue lo que sucedió. Pero ahorita mismo, ¿cómo se encuentra la población en esa zona? ¿Ya se reanudaron los vuelos? Entiendo, porque además, y esto es algo que ha ocurrido desde hace ya varios años, pues ni modo, las incursiones de grupos de delincuencia organizada hacia territorio estadounidense, particularmente en la zona del Paso, pues han sido también ya de cierto tiempo, ¿no, Josué? No, en efecto, o sea, obviamente estamos conscientes de que están operando a lo largo de la frontera, incluso representantes republicanos aquí en el estado de Texas han mencionado de que muchos de los cárteles están utilizando drones precisamente a lo largo de la frontera, pero como repito, de nueva cuenta es información que no ha sido confirmada ni tampoco hay evidencia que haya sido presentada por parte del gobierno federal que pues de alguna manera evalúe pues toda esta información que están compartiendo estos representantes. Y pues obviamente regresando a la primera pregunta de cómo se encuentra en estos momentos el aeropuerto, te puedo decir que ya se ve alegría en las personas porque pues ya prácticamente las operaciones han regresado a la normalidad, ya todos los vuelos han estado pues restableciéndose y hay uno que otro que se encuentra con algo de delay o retrasos debido pues a los cambios que hubieron durante la mañana, pero pues ya prácticamente la mayoría de las personas está comunicándose con sus aerolíneas y ya ellos los están acomodando ya dependiendo los horarios del vuelo para el día de hoy y ya obviamente pues los vuelos de los próximos días pues quedan en horario regular. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona esta situación. Una última pregunta, Josué Esquivel, reportero de Noticias Telemundo en Texas. ¿Qué tan grande es el aeropuerto del Paso para quienes no lo conocen en México? ¿Cuántas operaciones, cuántas personas, pasajeros se mueven más o menos? Mira, lo que tenemos, pues es un aeropuerto obviamente grande, es uno de los aeropuertos, podría decirte, grandes a lo largo de el área oeste del estado de Texas, está cerca de lo que viene siendo el área de Ciudad Juárez, el área de Albuquerque, el área del Paso, pues viene siendo pues este aeropuerto. Cifras así oficiales, tal cuales de cuántas personas son las que recibe, pues obviamente son miles, o sea, imagínate, de aquí del aeropuerto hay vuelos directos a diferentes puntos de los Estados Unidos y también hay diferentes pues conexiones, por ejemplo, a lo que viene siendo el aeropuerto de Dallas, el aeropuerto de Houston, Arizona, en Phoenix, Los Ángeles, etcétera, y cuenta aproximadamente con 15 puertas para que los aviones de diferentes aerolíneas aquí en los Estados Unidos pues puedan
llegar y obviamente pues conectar a las personas que deseen viajar hacia otras partes del país. Pues qué bueno que nos cuentas toda esta situación, Josué Esquivel, y sigamos en comunicación más adelante para ver cómo evoluciona este tema. Gracias, Josué. Gusto, Alberto. Hasta pronto. Es reportero de Noticias Telemundo en Texas, Josué Esquivel, y este enlace, pues sí, lo que nos dice, pues hay que esperar a que se confirme ya con claridad, sin propaganda, sin tendencias o sesgos en favor de un proyecto político supremacista, racista y violento, y con la idea de que al final del día los perjudicados pues son los ciudadanos estadounidenses que, como ha quedado claro en los últimos meses, no parece que les importen mucho a los colaboradores del presidente Donald Trump, que han planteado su estrategia electoral, porque también es una estrategia electoral, además de sociológicamente muy grave, muy peligrosa, en contra de las personas que no coinciden con su ideología o que no son como ellos, no son anglosajones, no son personas de piel blanca que tengan un cierto tipo de religión o creencias de ideología, y hablamos particularmente de las personas migrantes que se han convertido en uno de los objetivos centrales del gobierno de Donald Trump. Pero los migrantes que viven en Estados Unidos han encontrado formas creativas, han encontrado formas solidarias de comunidad y también de acción directa para sobrevivir a esta embestida de violencia en su contra. Le presentamos ahora la segunda parte de este reportaje especial de nuestra compañera Natalia Matamoros, las comunidades, las personas migrantes que resisten a Donald Trump. Comunidades en alerta, segundo episodio. A las 7:30 de la mañana, Teresa sale de su casa rumbo a trabajar en una vivienda. Ella se encarga de que el lugar luzca impecable. En su agenda semanal incluye varias casas a las que deja pulcras. Ese es su trabajo. De eso ha vivido durante los 35 años que lleva residenciada en San Francisco, California, Estados Unidos, lugar que escogió junto a otros cientos de migrantes mexicanos para mejorar su calidad de vida. Desde hace meses, junto a su uniforme, ella lleva consigo, como si se tratara de un llavero, un puñado de tarjetas rojas. No son boletos, son tarjetas de Conoce tus derechos, que aprendió a entregar a otras trabajadoras del hogar en casas vecinas, en el bus y en los talleres organizados por la red de jornaleros en iglesias, en almacenes de fábrica, a los que acude con regularidad y que se han convertido en puntos de encuentro y resistencia, donde la vulnerabilidad se transforma en voz y acción. Con esas tarjetas que entrega a los latinos con quienes se topa en una obra de construcción en los vecindarios donde vive y trabaja, Teresa se convierte en agente multiplicador de una lucha, de una red para apoyar a esas comunidades que enfrentan la amenaza diaria de las redadas de inmigración, detenciones sorpresivas y de la incertidumbre de un sistema que parece girar en su contra. Así lo cuenta. Si llegan a la casa y nos están tocando y se quieren pasar adentro de la casa buscando a alguien, y si esa persona ya no vive ahí, o sea, tenemos derecho a no abrir la puerta y a no decir nada también. Entonces, todas esas cosas nos pueden salvar y salvar a otros, ¿verdad? Ese es uno de los derechos implícitos en las tarjetas que, entre otros puntos, dice que los migrantes no deben firmar nada, tienen la potestad de guardar silencio cuando son abordados por agentes de ICE y pueden documentar cualquier situación irregular. Aunque ella conoce sus derechos, tiene miedo cada vez que sale, en especial en estos tiempos cuando la violencia en las redadas se ha recrudecido. Porque antes creíamos que nada más eran a nosotros los latinos que nos podían parar, ¿verdad? Pero ahora vemos que hasta pues han matado a personas que son de aquí, que son blancos, que no son como nosotros, ¿verdad? Entonces todavía el miedo es más fuerte, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comer, tenemos que pagar renta. Entonces nos aguardamos el miedo y nos vamos. Por ejemplo, en mi caso yo digo, en el nombre sea de Dios, y me voy a ver cómo me va. Aunque el temor es la compañía permanente de los migrantes como Luisa, los miembros de esa red de jornaleros siguen trabajando, no descansan y van más allá de la entrega de tarjetas y la capacitación continua para que sepan cómo defenderse ante injusticias. Sus campañas como Adopta una esquina invitan a voluntarios y aliados a estar presentes en las esquinas donde los obreros se concentran en busca de empleo.
Allí alertan con silbato en mano sobre la presencia de agentes de inmigración y documentan con sus celulares cualquier acción que pueda constituir una vulneración a sus derechos. Así lo expone Luis Valentán, directivo de la Red Nacional de Jornaleros. Sí, pues este concepto de adopta una esquina era mayormente buscar a todos los ciudadanos estadounidenses con documentos y también nuestra comunidad con documentos nacidos en Estados Unidos para que fueran, ¿verdad?, a una serie de entrenamientos para que conocieran las leyes constitucionales, qué derechos tienen los trabajadores y cómo poder defenderlos, ¿no? Y esto ayudó a que los estadounidenses empezaran a no solo a venir a apoyar, pero también a escuchar de viva voz de los trabajadores y observar directamente cómo violan y cómo maltratan a los trabajadores inmigrantes. A la par de estas acciones de calle, acompañadas con cánticos, la radio comunitaria se ha convertido en un eslabón clave para informar y proteger a las personas migrantes. A través de transmisiones locales se difunden alertas sobre redadas y cápsulas de Conoce tus derechos. Para muchos trabajadores, la radio es el medio más accesible y confiable. Acompaña sus trayectos al trabajo, rompe el aislamiento y fortalece el tejido comunitario al convertir la información en una herramienta de cuidado colectivo, según Valentán. Pues en esta segunda presidencia de Trump, pues ha crecido tanto porque hemos traído los foros, hemos traído la información de abogados, hemos traído las cápsulas, estamos narrando las historias de los trabajadores y trabajadoras, estamos narrando las historias de los voluntarios y voluntarias, estamos llevando a cabo foros en donde la gente aprende a adoptar una esquina, qué son las cosas que deben de documentar, cómo documentar, talleres de eso. Estas iniciativas no solo han salvado a migrantes de detenciones arbitrarias, también ha despertado entre los estadounidenses la solidaridad adormecida por discursos xenófobos. A través de estas redes de apoyo, los originarios de ese país, los latinos documentados, también contribuyen a adoptar de forma temporal, por espacio de 18 meses, a niños cuyos padres son objeto de detención, de acuerdo con Francisco Herrera, representante de la red de jornaleros Nuevo Sol. Por ejemplo, el estado de Vermont acaba de legislar un proceso que es una adopción temporaria, como de 18 meses. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo papeles, yo digo, yo estoy dispuesto a adoptar a tus niños. Si acaso algo te pasara a ti, yo llego por ellos a la escuela, se vienen conmigo y yo voy a hacer todo el esfuerzo para reunificarlos a ustedes ya sea cuando salgas de la detención y tortura, porque mucha gente sí estamos logrando sacar de esas detenciones. O si te deportan, yo me encargo, adopto a tu niño con ese compromiso que voy a buscar la forma de unificarlos cuando te deporten. Hasta el miedo ya perdí, no me voy a ir de aquí hasta que cumplan lo debido. Frente a un sistema que vulnera a los migrantes, la información, la comunidad y la acción compartida se convierten en resistencia. En cada tarjeta, cada silbato y cada transmisión de radio persiste la convicción de que defender los derechos también es una forma de esperanza. Para Imer Noticias, Natalia Matamoros. Ahí está, trabajo especial de nuestra compañera Natalia Matamoros. Comunidades migrantes en alerta. Usted lo puede encontrar, volver a escuchar si así lo desea, en nuestra página, nuestro canal en YouTube, que se llama Imer Noticias. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Sergio Arau, es director de cine, músico, artista plástico, uno de los creadores más importantes de nuestro país y que pues es también participante, director, productor de esta película icónica a propósito de la migración, Un día sin mexicanos. Sergio Arau, buenas tardes, gracias por este enlace. Le saluda Alberto Nájar. Sí, muchas gracias, Alberto. De veras, me da mucho gusto estar aquí contigo. A nosotros nos da más gusto. Un día sin mexicanos es una película muy ad hoc, sobre todo en estos días, cuando muchos estadounidenses dicen que se vayan todos y a ver qué sucede, ¿no, Sergio? Sí, no, mira, la verdad, la película surgió de una situación muy personal.
yo me fui a vivir a San Diego con Yareli Arizmendi, que es mi esposa, socia, musa y todo. y, y la verdad es que me sentí muy discriminado, o sea, me enfrenté a una discriminación y a una agresión que yo no estaba acostumbrado, me pegó durísimo. Y salió, te digo, la película, un día iba quejándome con Yareli, bastante deprimido. Y ella fue la que dijo, porque hay que hacer algo para que nos revaloren aquí, hay que hacer un día sin mexicanos. Ya se cuenta que para mí fue un detonador y empezamos a jugar con esa idea. Y entonces yo lo que siento es que cuando como artista, cuando las cosas te llegan y te pegan directamente, pues la intuición te lleva a hacer eso, ¿no? Hicimos un cortito y el cortito fue a festivales, ganamos muchos premios del público y pues acabamos haciendo el largometraje, ¿no? La película. Pero sí detrás de eso hay una cosa muy, muy personal y muy real, ¿no? Y muy ad hoc por estos días. ¿Ha cambiado algo de aquellos años en que emigraron a Estados Unidos ahora? Digo, además de lo que ya hemos visto en los medios. Fíjate, sí ha cambiado mucho la migración para empezar, porque o sea, la migración desde la Segunda Guerra Mundial para acá, los mexicanos iban básicamente han trabajado trabajadores en fábricas y piscando, ¿cómo se llama? Pues frutas y verduras y todo. Pero ahorita pues ya somos casi 40 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos en Estados Unidos, y la verdad es que sí ha cambiado. Estamos a todos niveles y en todos los estados del país y en todas las áreas. O sea, por ejemplo, ahorita el doctor Quiñones, que es un mexicano de Mexicali, que a los 19 años se cruzó la frontera, es el director del Children's Hospital, ¿cómo se llama? Saint John Hospital, que es el hospital más importante de Estados Unidos, y él es el neurocirujano más importante de Estados Unidos, ¿no? Y así como él hay muchísimos mexicanos colados en todas las áreas. Entonces, ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es esta situación de que pues nos usan porque nos necesitan, pero abusan y el maltrato es constante, ¿no? Ahorita hay mira, lamentablemente como el dinero es lo que manda. Entonces, por ejemplo, desde el otro término de Trump, instauraron unos centros de detención de migrantes indocumentados, pero o sea, apenas si les dan de comer, o sea, y no es una cosa legal. Es como tener un hotel lleno y el gobierno a los dueños de estos lugares les pagan $160 por cama, y obviamente tienen su hotel lleno. Y no hay una legislación que diga cuándo va a ser su juicio o hasta cuándo van a estar, nada, ¿no? Entonces sí son una serie de abusos donde intervienen derechos humanos, ¿no? Y derechos de los trabajadores. Claro, y algo de lo que también ha cambiado, y no sé usted que tiene más bien el termómetro ya que vive por allá, es esta reacción de las comunidades migrantes y también de los estadounidenses que radican en ciertos lugares como Los Ángeles, en California. Sí. Sí. Definitivamente sí. Fíjate que eso sí, la verdad es que, o sea, es muy lamentable lo que ha provocado Trump, pero la verdad sí me gusta muchísimo la reacción de la gente, ¿no? Porque nunca había visto bueno, en 2006 hubo unas manifestaciones con la propuesta de Sensenbrenner, que fue pues de estas propuestas que hacen los políticos, que nos echan la culpa de todos los males del Estado a los mexicanos, ¿no? Entonces, esta vez, primero, bueno, por un lado, la reacción de todos los descendientes de mexicanos que tienen papeles y que sí salen con toda la seguridad a la calle. Pero por otro lado, también lo del ICE y lo de la inmigración y todo, pues ya va más allá, ¿no? Ya no están, y el gobierno ya no está contra los migrantes, está contra todos, ¿no? Contra todos los que no opinan lo mismo que Trump. Y eso, mi peor miedo es que lo que está provocando Trump es una guerra civil,
para dar un autogolpe de Estado, ¿no? Eso es lo que, ese siento que es como el plan secreto. Sí, la verdad es que hay mucha especulación, mucho temor, muchas versiones alrededor de este tema, pero lo que sí queda claro es que Estados Unidos no puede pasar un día sin mexicanos y sin migrantes, y esto es parte de la conversación que van a tener mañana por la noche en El Vicio, Sergio Arau. Sí, la verdad es que siempre ha sido, es muy interesante porque platicar con la gente, porque ahí te das cuenta que qué tan cercanos está, o qué tan lejanos, o qué tan divertidos estamos viendo y analizando la situación. Digo divertidos, o sea, con mayor respeto, porque la verdad es que los mexicanos somos muy dados a hacer chistes hasta de las peores tragedias, y eso lo sabemos todos, así que va a estar muy bien. El Vicio es un lugar que quiero mucho, me presento muchas veces y creo que la conversación va a ser muy interesante. Así que los invito mañana al Vicio, creo que es a las 8 de la noche. Está en Madrid 12, en Coyoacán. Es un maravilloso y pequeño cabaret. Van a estar usted, Sergio Arau, también va a estar Yareli Arismendi y la conducción en esta conversación con Saci Alejandre. Entiendo que se proyecta la película y luego se habla sobre esto, ¿verdad? Sí, va a haber una plática, sí, o sea, les vamos a contar cómo lo hicimos y de dónde salió y todo a detalle. Y pues ahí, con preguntas y respuestas, ¿no? Y es entrada libre también, entiendo. Además, bueno, eso está bien interesante, es gratis. Eso siempre se aprecia mucho. Pues Sergio Arau, director de cine, músico, artista plástico, pusimos una de sus canciones hace un ratito, Armanda la de tos, algo así se llama. Es exactamente. Era por el periódico Alarma. Exactamente, porque teníamos esta conversación que le quiero agradecer que haya tenido los minutos para sostenerla con la audiencia de Imer Noticias. Y entonces mañana a las 8 de la noche en El Vicio. Allá nos vemos. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Es el director de cine Sergio Arau, director de una película que se llama Un Día Sin Mexicanos. Mañana hay un cine debate, se va a proyectar la película, se va a hablar de todo este tema, cómo es que se hizo. Ya nos contó un poco Sergio Arau de cómo se hizo este filme, que empezó pues con una inquietud, así con esta certeza de que pues sí, se fue a vivir a Estados Unidos cuando tenía ya una carrera aquí en México, una carrera en la música, en el cine, en otras actividades. Bueno, fundó el Rocotitlán, imagínese usted, o sea, era una circunstancia, también fundador del llamado el movimiento del Guacarroc, como ahí lo escuchamos un momentito. También participó con Botellita de Jerez, y un día dice, pues voy a Estados Unidos. Se fueron ellos dos, Yareli y Sergio, y se encontraron con la realidad de Estados Unidos, que por más que se encuentren en lugares como California, hay lugares como Santana donde hay puro mexicano, o hay lugares como Chicago donde hay muchísimos mexicanos y que incluso hay tradiciones muy, muy añejas. De hecho, a veces la comida en Chicago, en Los Ángeles, en Santana, pues ahí hay que decirlo con toda claridad. Yo personalmente creo que sabe mejor que la que se puede comer en algunos lugares en México, pero a pesar de ello, se encontraron con una circunstancia pues muy adversa en términos de la discriminación, la violencia, el desprecio, y decidieron dar una sopa de su propio chocolate a los estadounidenses que tanto decían que se vayan todos los mexicanos, y con ellos todos los que no sean como ellos, porque en muchos estadounidenses confunden a salvadoreños, nicaragüenses, argentinos, venezolanos con mexicanos. Para ellos todo es México, porque no conocen más allá de sus narices, o inclusive algunos, los que más han viajado, más allá de las fronteras de su propio país. Y pues dijeron que se vayan todos y hacen una película, y le invito a que la vea para que entienda un poquito más del resultado de un Estados Unidos sin mexicanos, porque realmente Estados Unidos es una economía que depende en una gran medida del trabajo de las personas migrantes de todos los países. El Cato Institute publicó la semana pasada, y se lo presentamos aquí en El Acento, tu punto de referencia, un estudio muy, muy puntual,
muy puntual. No es verdad que las personas migrantes en Estados Unidos viven de los impuestos, que viven de la infraestructura creada con el fisco estadounidense. No, son los que más contribuyen. Las personas migrantes son los que más impuestos pagan, inclusive más que los estadounidenses. Y han presentado una segunda parte de este estudio del Cato Institute, que le daremos a conocer esta misma semana, donde queda muy claro que no es cierto que las personas migrantes son las que más utilizan los servicios educativos y de salud de Estados Unidos. Por el contrario, ya le tendremos más noticias. Y mientras tanto, la invitación queda allí. Mañana a las 8, en El Vicio, un cine debate a propósito de la película Un Día Sin Mexicanos, muy ad hoc, y la conversación será con su director, con su creador, sus creadores, Sergio Arau y Yareli Arizmendi. Trump no se saldrá del TEMEC. Y esa es parte de la conversación cotidiana. Casi cada semana Donald Trump dice que se va a salir del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, estas declaraciones las cita la agencia de noticias Bloomberg, que repite lo que Trump ha dicho varias veces, que analiza retirar a Estados Unidos de este acuerdo comercial. Según Bloomberg, que cita a fuentes no identificadas del círculo cercano a Donald Trump, ha cuestionado a sus asesores por qué no debería retirarse del acuerdo que él mismo firmó durante su primer mandato. Tampoco ha dicho abiertamente, al menos no públicamente, que lo va a hacer, nada más lo señala, insiste en estas conversaciones, y dice además la agencia Bloomberg que pues siempre puede buscar, según Trump, un mejor acuerdo para el pueblo estadounidense. La presidenta Sheinbaum fue cuestionada esta mañana sobre este tema y esto fue lo que respondió. No, Pues estas no lo creemos. filtraciones. Se ha manifestado en la llamada porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial. Entonces no hay ningún mensaje en ese sentido. ¿Cómo van las de la revisión? Bien, mañana viene el secretario Marcelo para que puedan hacer todas estas preguntas. El despacho de la agencia Bloomberg señala a un funcionario de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, quien afirma que su titular, Jameson Greer, insiste en que no es de interés nacional el retirarse del TEMEC y se tiene previsto negociar para abordar los problemas que han identificado. Al final del día, el TEMEC sí es importante para los tres países, particularmente para Estados Unidos, que en áreas como, por ejemplo, en el sector automotriz, ha logrado avances, inclusive a propósito de lo que presiona Donald Trump. Uno de ellos es el requisito de que el 75% de un vehículo que se exporta a Estados Unidos sea fabricado con autopartes originarias de América del Norte. Cada vehículo debe tener con el 75% de autopartes pues elaboradas en América del Norte, ya sea en Canadá, en México o en Estados Unidos. El TEMEC ha permitido desplazar a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. México es el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de China. El año pasado, la balanza comercial entre ambos países superó los 935,000 millones de dólares y según estimaciones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, más de 13 millones de empleos estadounidenses dependen directamente del TEMEC. No hay censura en México, afirma Sheinbaum. Vamos a cambiar de tema. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta mañana a propósito de señalamientos que van y vienen de medios comerciales, de medios contratados por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, quien fue obligado, quien fue humillado
por el gobierno de México y le obligó a pagar por lo menos va a pagar hasta ahorita 34 mil millones de pesos de los 74 mil que debe en impuestos, y que pues parte de su estrategia pues para salirse con la suya fue financiar a un diario, a un medio totalmente de ultraderecha, así se define, además se llama La Derecha Diario en México, que se dedica a difundir violencia, mentiras, agresiones, insultos en contra de los mexicanos y de la presidenta Claudia Sheinbaum en particular. A la presidenta Sheinbaum le preguntaron sobre estas versiones que hablan sobre una supuesta censura en nuestro país, y esto fue lo que dijo. No censuramos a nadie. Debatimos, sí, pero aquí no se censura. Bueno, aquí todos pueden venir a preguntar. A nadie se le dice, oye, no preguntes eso, no preguntes esto otro. Claro, se da la palabra pues de acuerdo a los tiempos, a cada uno de manera distinta. Pues no censuramos a nadie, ni en la Mañanera del Pueblo, ni en ningún medio de comunicación, ni se amenaza absolutamente a nadie. Es un país de absoluta libertad, completas libertades. Quien opine en contra del gobierno tiene derecho a hacer. Eso sí, si dice mentiras, pues para eso está el detector de mentiras, ¿verdad? Para poder aclarar las mentiras que se están diciendo. El detector de mentiras es una sección que se presenta cada semana. Es trabajo que realizan nuestros colegas, nuestros compañeros de Infodemia, que forma parte de la estructura del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y que pues tiene el propósito de presentarle pues la verdad, la información correcta ante la oleada de mentiras, de violencia, de manipulación que hay en los medios comerciales y en las redes de Internet. Es parte de la estrategia que tiene el gobierno de México, es decir, no censura, no hay llamadas como ocurría en gobiernos anteriores. A mí me tocó personalmente que el usurpador Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa pretendió con su equipo que me echaran de la BBC. Ya le contaré un día esa historia, no lo pudo hacer, le dijeron, ¿tú quién eres? Básicamente fue como le dijeron ahí desde Londres, bueno, ¿y tú quién eres para andar pidiendo esto? Pero esto existía, sí había violencia, sí había llamadas, sí había presiones. Varios comunicadores fueron echados de sus medios por incomodar a los gobiernos del PRI y el PAN. Esto no ocurre ahora, lo que hay es información. Vamos a escuchar. Hay esta organización de muchas organizaciones de derecha, pues que se organizan para denostar esencialmente al gobierno de diferentes maneras. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues siempre decir la verdad y estar contestando y estar debatiendo y informando a la gente. Porque si no informáramos a la gente, pues entonces lo que queda es eso. Aquí decía el presidente López Obrador esta máxima de que lo que no mancha tizna, ¿no? Y entonces se la pasan diciendo mentiras, 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 mentiras. A ver si en alguien se queda. Entonces sí hay, pues, diversos medios de fuera, extranjeros, que lo que buscan es denostar al gobierno de México, a la presidenta, al gobierno de México, a la Cuarta Transformación. Ese es su objetivo. Si hubiera una información que tuviera sustento, pues todavía. Pero la mayoría de los casos, diría 99% de los casos, son mentiras y dichos. Entonces, pues, ¿qué nos corresponde? Informar. Y hay medios que también informan de una manera distinta. Entonces, libertad de expresión, pero que se pueda decir realmente cada cosa en su lugar y el debate. Ya en el último tramo del acento, tu punto de referencia, le queremos comentar que el Senado de la República discute la iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral sea de 40 horas a la semana. Avia Vargas tiene la información. El Pleno del Senado discute la iniciativa de reforma de la jornada de 40 horas, que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral a la semana y que se implementará de manera gradual hasta 2030. Ayer, la iniciativa de reforma fue aprobada por unanimidad en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Trabajo y Previsión Social, así como de Estudios Legislativos del Senado, y apoyada por todos los partidos políticos. La reforma plantea implementarse de manera gradual a partir de 2027, reduciendo 2 horas al año hasta alcanzar las 8 horas de la jornada laboral hasta 2030.
Esto es con el fin de que empresas y empleadores se adapten al nuevo esquema de trabajo. Además, asegura que la reducción de horas laborales no implica la disminución de salarios ni de derechos adquiridos por las y los trabajadores. Las y los senadores resaltaron los beneficios en cuestión de salud, pues reduce los casos de estrés laboral, así como las afectaciones a la salud mental, y señalaron la importancia de la aprobación de la reforma, pues México es uno de los países con más horas de trabajo de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La iniciativa de reforma pone a la vanguardia a México, pues países de América Latina como Colombia y Chile ya implementan la reducción de horas laborales. Para Imer Noticias, Abye Vargas. Ahí está la información sobre la discusión que se lleva a cabo en el Senado de la República. Seguimos en la capital del país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la intervención de 90 vialidades principales. ¿De qué se trata? Guadalupe Franco nos cuenta. Adelante, Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. De cara al Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de la Ciudad de México intervendrá 90 vialidades principales de la capital del país, donde instalará 250 topiarios de flores en avenidas y espacios públicos. Así lo informó esta mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, al encabezar el arranque de este proyecto de embellecimiento urbano que lleva por nombre Topiarios, Arte Verde en la ciudad. Vamos a escuchar sus palabras. La transformación de las avenidas también con flores diversas, colores. Ya vamos a llenar los corredores, los camellones y espacios públicos, embelleciéndolos con las flores. Se trata de construir entornos amables, más vivos, más dignos para quienes habitamos la Ciudad de México, para quienes recorremos la ciudad todos los días. Desde el Parque Lineal Galindo Villa, en la alcaldía Venustiano Carranza, la jefa de gobierno destacó que se retoma una tradición histórica y natural que remonta a la época prehispánica, cuando el rey poeta Nezahualcóyotl impulsó jardines y espacios de contemplación. Comentarte que esta iniciativa contempla la instalación de 15 prototipos topiarios representativos de la ciudad y del mundial en la red primaria de avenidas y espacios públicos, detalló el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto. Serán 90 las vialidades primarias en las que los vamos a colocar, destacando algunas de ellas como Paseos de la Reforma, Calzada de Tlalpan, Insurgentes, Calzada de Guadalupe, Circuito Interior, donde nos encontramos, Patriotismo, Periférico, Viaducto, entre otras más que están siendo previstas poder colocar estos topiarios. Y bueno, también decir que estos topiarios se están desarrollando principalmente con una planta que conocemos que se denomina suculenta. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, detalló que las plantas que se utilizarán para vestir de color a la ciudad provienen del suelo de conservación de la alcaldía Xochimilco, lo que beneficiará a 500 floricultores del sur de la capital del país. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual, gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco. Vamos ahora a Washington, donde el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Fue una reunión privada a puerta cerrada y se abordaron las negociaciones con Irán. Donald Trump dijo que fue una reunión muy positiva, pero no se informó de ningún acuerdo definitivo sobre Irán, con el cual se mantienen presiones desde hace mucho tiempo, décadas, por el programa nuclear que lleva a cabo. En su red de Truth Social escribió Donald Trump: no se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuarán para ver si se puede concretar un acuerdo. Si se puede, le informé al primer ministro que será mi preferencia. Si no, simplemente tendremos que ver cuál es el resultado. Trump recordó que la última vez en que Irán decidió no llegar a un acuerdo no les funcionó e hizo referencia a la operación Martillo de Medianoche, un ataque que llevó a cabo el ejército, la Fuerza Aérea de Estados Unidos en junio del año pasado, que supuestamente tenía como objetivo atacar 3 instalaciones nucleares de Irán, pero que en realidad
pues atacó a instalaciones civiles, y el tema es que fracasó esta operación básicamente porque las instalaciones militares para desarrollar energía nuclear de Irán se encuentran a por lo menos 250 metros bajo tierra, bajo varios blindajes de concreto, de acero, de hierro y de otros elementos que hacen imposible o realmente muy difícil que las bombas de Estados Unidos cumplan con su objetivo. Eso fue lo que se dijo en su momento, que en realidad lo que atacaron fueron otras cosas, pero Trump lo festejó como si hubiera sido el triunfo completo en la Primera, Segunda, Tercera, Quinta Guerra Mundial. Pero bueno, así es Donald Trump. Regresamos a México. Se informa por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de un ataque. Elementos de la Secretaría de Marina fueron agredidos por grupos de la delincuencia organizada mientras realizaban un patrullaje de vigilancia en Sinaloa, en la comunidad de El Limoncito, en la zona de La Concordia, donde fueron secuestrados estos 10 mineros hace unos días. Es una zona de particular presencia de siembra, cultivo de marihuana. Algún día le contaré lo que me pasó a mí cuando fui a hacer algunas historias en esa comunidad, precisamente donde ocurrió una de las primeras masacres de la Gran Guerra de los carteles de narcotráfico. Esa fue una batalla intestina entre el cártel de Sinaloa y varias de sus facciones. Ya nos vamos. Le quiero agradecer que nos haya acompañado hasta este momento. Es miércoles, hoy es miércoles 11 de febrero, a las 6 de la tarde. Habrá información en SPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez, y mañana Entre Líneas, tu punto de referencia, con Adriana Estela Flores. Nos vamos con esta canción de Botellita de Jerez, que forma parte del soundtrack del esquema musical de esta película de la que conversamos hace un ratito, Un Día Sin Mexicanos. Hasta mañana. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflarle a su Mauser que todo está bien, se fue José. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Con el mexicano que le hicieron paro, cambiándole el nombre con otro papel, se fue José. Y la vida es como un freeway, aquí merito los United States, ok, con sus ratos del asco, de highway, del downtown Alice LA. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflarle a su Mauser que todo está bien, se fue José. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.